señor presidente y colegas. Yo quisiera arrancar no con el cumplimiento de las metas que hacen parte del Plan Nacional de Desarrollo, sino un poco contextualizando lo que es un logro no reflejable en esas metas, pero que creo que lleva a Colombia a posicionarse como un líder global en los temas ambientales. Y esto tiene que ver con el multilateralismo climático y ambiental. Específicamente, Colombia tuvo un gran liderazgo respecto a la COP16 de biodiversidad que se desarrolló en Cali en 2024 y tuvo un liderazgo, yo creo que análogo en lo que sucedió en días anteriores en la COP30 de Belén en Brasil. Quiero, para poder explicar cuál es la relevancia de esto, contar brevemente que estas son dos convenciones de 3 que existen sobre temas ambientales y que surgen en el contexto de lo que se llamó la Cumbre de la Tierra en 1992 en Río, con una preocupación que nace precisamente de los académicos que llaman a los gobiernos del mundo a centrarse en temas de contaminación, de pérdida de riqueza del suelo y también de pérdida de la biodiversidad, incluyendo también fenómenos de deforestación. Cuando se reúnen entonces los países, en ese momento 172, dicen, bueno, vamos a organizarnos en 3 diferentes convenciones. La primera sobre desertificación, que es toda la pérdida de riqueza del suelo. La segunda sobre diversidad biológica, que es precisamente la que se desarrolló en Cali el año pasado. Y la tercera, que es sobre cambio climático. Estas han ido en paralelo, desafortunadamente volviéndose también aisladas entre sí, que es parte de nuestro debate, que lo hemos sostenido tanto en Cali como en Belén, y hoy por hoy tenemos que hay una preponderancia en términos de relevancia respecto a la de cambio climático, tal vez porque la crisis climática está a punto de volverse un colapso climático. Entonces, nuestro liderazgo en esas convenciones parte, creo yo, de una convicción muy genuina, que está muy bien plasmada también en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que tiene que ver con, por un lado, la revitalización de la selva, la protección de lo que son nuestros ecosistemas estratégicos y eso cómo se refleja y cómo se construye desde esta alianza con otros países. Y por otro lado, lo que hemos insistido desde el primer momento de este gobierno y es la necesidad de eliminar progresivamente los combustibles fósiles. Esa eliminación progresiva tiene que ver con nuestra capacidad de evitar emisiones y poder penetrar rápidamente las energías limpias, pero también tiene que ver con cómo vamos diversificando nuestra propia economía nacional y entonces superando el extractivismo, particularmente respecto a nuestra explotación minera de carbón y nuestra explotación de petróleo, que es lo que exportamos, porque aunque producimos gas, el gas se queda como consumo nacional. Entonces, en ese contexto, en la COP30 de Brasil llevábamos 4 apuestas. Llevábamos una relevante que tiene que ver con cómo los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes participan en la decisión, la gobernanza ambiental y sus conocimientos tradicionales nos ayudan en la conservación. En segundo lugar, llevábamos una apuesta sobre cómo vamos a hacer una reforma al sistema financiero internacional de manera tal que puedan hacerse canjes de deuda externa por acciones climáticas o de deuda externa por inversión social, porque sabemos que los proyectos sociales son necesarios también para complementar las acciones climáticas. En tercer lugar, la complementariedad entre la conservación de la naturaleza y la lucha contra el cambio climático. Y finalmente, el que diría yo es más contencioso, que tiene que ver con la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. Frente a este punto, hicimos una muy buena gestión, logramos una declaración de Belén en donde 24 países claramente se suman a un llamado para que el multilateralismo aborde esos temas. Toda vez que no tuvimos una receptividad mayor, decidimos hacer una carta a la presidencia de la COP
pidiendo que en el marco de la COP30 se discutiera el tema de la eliminación de los combustibles fósiles, porque hubo un sesgo que dejó completamente por fuera este tema. Esa carta la firmamos 40 países y frente a esa carta, lastimosamente, no logramos que el tema se incluyera de manera orgánica en ninguno de los puntos de negociación. La razón es muy sencilla, la decía el señor presidente, y es que estas conferencias han venido siendo tomadas por el lobby petrolero. Y el lobby petrolero aquí se expresa tanto porque las propias corporaciones petroleras están ahí presentes y habían entonces industrias ahí que se reunían con gobiernos y que ejercían presión, pero también porque hay países que son petroleros per se. Estamos hablando de todo el grupo árabe cuya economía depende completamente de los combustibles fósiles. Entonces, negociar en ese contexto es bastante difícil. Y quiero aquí poner de presente que tal vez lo que demuestra ser un fracaso es la metodología, porque es una metodología por consenso, donde se nos pide que nosotros, que somos los que menos hemos contribuido al cambio climático y sin embargo los que más afectaciones tenemos y a quienes nos es más costoso asumir las acciones de mitigación y de resiliencia, a nosotros se nos pide que nos pongamos de acuerdo con los petroleros que no quieren eliminar los combustibles fósiles. Entonces se nos impone un veto. Es un silencio impuesto por la metodología de consenso. Comencemos por explicar la situación de los Estados Unidos, porque durante la presidencia de Biden tenía un compromiso grande con la aceleración de las energías verdes y de hecho hizo un programa de electrificación del transporte, por ejemplo, subsidiado como muchas de las cosas que pasan en Estados Unidos, pero con una posición política en la cual la justicia climática y la transición energética eran prioridad. Cuando llegó Trump, por segunda vez en su segunda presidencia, se sale del Acuerdo de París. El Acuerdo de París es el que se firmó hace 10 años exactamente y donde cada país comprometía la reducción de sus gases de efecto invernadero. El presidente Trump en su primer gobierno y en este decide salirse para no asumir ningún acuerdo, para no tener que hacer ningún esfuerzo gubernamental para reducir emisiones. Al contrario, su política energética lo que dice es vamos a drill baby drill, que es básicamente perforar y perforar, a sacar lo más rápido posible la mayor cantidad de petróleo posible. ¿Cuál es el efecto de eso? Pues obviamente hay mayor contaminación vía que pues hay mayor disponibilidad y menor esfuerzo por reemplazar las fuentes contaminantes. Ahora, se sale de Estados Unidos y lo que yo creo que sucede es un efecto en cadena respecto a los demás países petroleros. Y es que siendo Estados Unidos el principal país que genera emisiones, todos los demás que son emisores grandes, pero que están por debajo de Estados Unidos, China, India, los países árabes, deciden entonces también relajar su ambición respecto a reducir emisiones. Entonces, es un efecto de debilitamiento del multilateralismo climático cuando el mayor contaminador no quiere asumir responsabilidad. Esa creo que es la responsabilidad ética histórica que le queda a los Estados Unidos en cabeza del presidente Trump. Ahora, entonces, ¿cómo están los países petroleros? Entonces, Venezuela no quiso directamente asumir la firma de la carta, ellos dependen económicamente completamente, así como tampoco los países árabes, Qatar incluido, Arabia Saudita por supuesto que no, pero digamos más bien quienes sí, porque hay unos que son muy interesantes que sí estuvieron ahí. Chile, que de todas formas tiene una explotación, México, que es petrolero como nosotros, México firmó tanto la declaración de Belén, que es tal vez la más comprometedora, como la carta. Eso quiere decir que, y en Europa, la mayoría de los países europeos firmaron la carta, y eso quiere decir que ellos están dispuestos a sentarse a hablar de cómo vamos a hacer una eliminación progresiva. China no firma con nosotros.
ahí hay un triángulo China, India y el grupo árabe que hace que sea muy difícil de cautivar para este lado. Y yo creo, presidente, que usted tiene razón en términos de que hay una alianza en los países de América Latina. Uruguay ha tenido una penetración de renovables que va en avanzada y que nos demuestra que sí es posible. Chile está muy comprometido también, por ejemplo, en la producción de hidrógeno verde. Panamá y Colombia en este momento tenemos una relación muy cercana y creo que tiene mucho que ver con la construcción de la línea de interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá. Ese diálogo que usted ha liderado realmente nos ha puesto en el mismo lado, y con México tenemos excelentes relaciones. Su ministra, además de los temas de hidrocarburos, también está muy conectada con que hablemos de los cierres mineros, que es una preocupación relevante en el caso de México. Y entonces sigo un poco para darle la vuelta a esto, cómo se conecta con nosotros. Aquí en la política nacional. Entonces hay un balance entre que muchos de los países petroleros en el contexto de la COP ofrecían más plata para adaptación, que son las medidas que una vez entrados en crisis vas pagando y como peca y reza empata. Pero realmente es una medida bastante insuficiente porque no va a la raíz del problema, que es evitar las emisiones. Con la Unión Europea estábamos entonces de acuerdo en que se necesita ir a la raíz del problema, que son las estrategias de mitigación. Y mitigación quiere decir evitar emisiones. Y evitar emisiones en nuestro contexto es irnos de frente al problema de cómo eliminamos los combustibles fósiles. Frente a eso y a la crisis que se generó ahí en este debate, en donde nosotros efectivamente dijimos que objetábamos y luego nos dijeron que entonces era una adenda, y yo creo que eso todavía está procedimentalmente en discusión. Pero más allá de eso sí generamos un momentum político global, y es que Colombia va a ser el anfitrión de la primera conferencia internacional de eliminación de los combustibles fósiles, que va a ser en abril, la última semana, y el coanfitrión es Holanda. El gobierno de Holanda ya nos dio su respaldo. Tenemos en este momento confirmados por lo menos 40 países que van a venir a hablar de este tema, que son los 40 que firmaron la carta, y además estamos invitando ciudades que nos parecen relevantes, particularmente Londres, Nueva York y estados como California, que siguen, a pesar del contexto político subnacional, muy comprometidos con el tema de energías renovables limpias. Esto, en el caso de Colombia, además de ese liderazgo en la conferencia, también tiene como dos aspectos regulatorios y legislativos. Lo primero es que hoy por hoy hemos propuesto al Congreso de la República que discuta una ley para prohibir el fracking. Esa ley, presidente, está esperando a que sean programados sus debates. Usted le dio mensaje de urgencia, lo cual quiere decir que hoy por hoy podríamos estarla debatiendo de manera conjunta, pero hasta el momento el Congreso no se ha prestado para esa programación. Y por otro lado, en términos regulatorios, tenemos dos mecanismos de licenciamiento ambiental para energía solar y energía eólica, que lo que buscan es incentivar un estudio de impacto ambiental territorializado, estratégico, pero también que permita la aceleración de esas energías aquí. Entonces, esto a manera de contexto de cómo nos fue en la COP y ese liderazgo internacional. Quiero seguir entonces con lo que son las metas del Plan Nacional de Desarrollo que corresponden al sector ambiente. Tenemos 6 metas que nos comprometen, y en términos de promedio de nuestro cumplimiento estamos en el 75%, más o menos respecto a el resto de nuestros colegas ministros y ministerios, estamos en la mitad. Y aquí vamos con los énfasis. He hecho una organización de la explicación de estas metas, comenzando por lo que ya hemos cumplido,
para terminar por explicar lo que es de más difícil cumplimiento y en lo que tenemos estrategia de choque. Entonces, en primer lugar, la reducción de la deforestación. Nosotros nos propusimos en el Plan Nacional de Desarrollo que respecto a la tasa de deforestación de 2021 íbamos a hacer una reducción del 20%. Eso lo hemos logrado de sobra y aquí está esta clara estadística donde vemos que hubo un año de gran crecimiento de la deforestación, que es el de la firma del Acuerdo de Paz. El Acuerdo de Paz se vuelve un motor de expansión también de algunas fronteras agrícolas sobre la selva. Y esto puede tener también que ver con datos que hemos visto previamente sobre el crecimiento de coca en esta misma época. Luego, entonces, hay una caída que se explica, por supuesto, por COVID y cómo estuvimos todos en el confinamiento y eso entonces detuvo momentáneamente la deforestación, pero realmente la bajada sustancial tiene que ver con la política de este gobierno, particularmente gracias al programa de Conservar Paga, que es su decisión, presidente, cuya área de mayor interés e impacto tiene que ver con lo que se llama el arco amazónico. Entonces, volvemos a la última diapositiva que les contaba, que se refiere a las áreas de restauración, recuperación y rehabilitación, que efectivamente sí es una meta en el marco de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que comprometía 720.000 hectáreas rehabilitadas, restauradas. De esas 120.000, que es lo que usted llama la revitalización de la selva, o sea, sí está, lo que pasa es que es la meta que más dificultad hemos tenido en cumplir. Es la meta más costosa, es la meta más lenta también porque un proceso de restauración o revitalización de la selva pasa primero por una estructuración, luego una oficialización, luego las áreas como tal habilitadas y finalmente una implementación. Entonces, la lentitud del proceso y seguramente también la dispersión de lo que pudo haberse focalizado en el fondo generó que hoy por hoy estemos en el 58,9% del cumplimiento de esa meta, que es la más baja que tenemos en el sector ambiental. Aún así, tenemos oportunidad de aquí al próximo año lograr un aumento significativo en el cumplimiento de esta meta, que tiene que ver con la convocatoria de regalías que hizo el sector ambiental y que se enfocó en que hubiese proyectos viniendo de las regiones que tuvieran el énfasis sobre restauración y rehabilitación. Entonces, de esa manera, los recursos que salen del Sistema General de Regalías son complementarios y permiten también el cumplimiento de esta meta. E igualmente, las dos primeras filas que se ven en la tabla corresponden con las inversiones del Fondo Vida, que también permiten lograr rehabilitación de la selva. Si lográsemos todo esto de aquí al próximo año, pudiéramos estar hablando de un cumplimiento del 90% de la meta propuesta a inicios del gobierno de 720.000 hectáreas. Sin embargo, tenemos pues aún un 10% que tendríamos que encontrar cómo cumplir. En este momento, el mayor vacío tiene que ver con la falta de recursos, que, sin embargo, esperamos poder reorganizar de acuerdo con el COMPES que estamos haciendo. Por primera vez el sector ambiental tiene un COMPES CONFIS que está muy cerca de lograr ser aprobado por este Consejo de Ministros y por el Ministerio de Hacienda y DNP, que lo que hace es garantizar recursos para que en los próximos 10 años pueda garantizarse inversión para la protección de la selva amazónica. Este es entonces una meta que está, digamos, bajita, pero que es de alguna manera cumplible con un esfuerzo importante en articulación con el Sistema Nacional de Regalías.
Por otro lado, esta es la meta que tiene que ver con la bioeconomía. Para nosotros la bioeconomía son aquellos proyectos basados en la naturaleza. Es decir, tiene que ver con conocer cuál es la riqueza ambiental y cómo esa riqueza ambiental puede convertirse en una economía para la vida y de esa manera superar el extractivismo minero y de los combustibles fósiles. Aquí teníamos como meta 6 proyectos, de los cuales al momento ya hemos logrado 5 y ahora en diciembre logramos el 6º, o sea, esta es una meta que también lograremos cumplir de manera adecuada. ¿Qué tipo de cosas estamos haciendo aquí? Por ejemplo, trabajando con azaí, trabajando con una semilla que se llama cacay, de la cual se saca un aceite especial que sirve para una hidratación profunda de la piel, entonces tiene unos usos cosméticos y también tiene unos usos que pueden ser perfectamente farmacéuticos. Todo eso en términos de investigación aplicada es lo que hemos promovido y de manera adecuada, digamos, el sector ha logrado responder. Importante decir aquí que no es solo el Ministerio de Ambiente, sino todo el SINA, o sea, el Sistema Nacional Ambiental, y particularmente respecto a los proyectos de investigación, los institutos que tiene el sistema son estratégicos, el SINCHI en la Amazonía, INVEMAR en la zona del Caribe, el IAP en el Pacífico, el Humboldt, todos ellos contribuyen a este cumplimiento. Por otro lado, servicios ambientales y pago por servicios ambientales. Aquí tenemos 2 fuentes que alimentan este cumplimiento, aquí vamos en el 75% y lograremos el próximo año un 127%, o sea, superaremos la meta propuesta. ¿Cómo alimentamos esto? Por un lado, las corporaciones autónomas regionales tienen una promoción de pago por servicios ambientales en cada uno de sus departamentos y regiones. Ellos hacen un mapeo de cómo está eso y nos lo reportan. Nosotros somos la entidad que centraliza esa información y adicionalmente, de manera complementaria, a través de Conservar Paga, también sumamos al cumplimiento de esta meta. Entonces, esto tiene también que ver con las economías para la vida y cómo estamos generando a partir de la naturaleza otro tipo de encadenamientos económicos locales. Este tiene que ver con proyectos de regalías, particularmente una convocatoria que busca que haya un incentivo para el ordenamiento territorial a partir del agua, pero específicamente urbano. Este es muy importante porque, como ustedes saben, el sector ambiental suele ser mayoritariamente rural, pero aún así esta relación urbano-rural es estratégica para la sostenibilidad de los territorios. Entonces, la forma de llegar a ese balance, digamos, en el ordenamiento territorial es a través de los proyectos de regalías, de los cuales ya se han asignado y con DNP se ha hecho el seguimiento al 70% de esa asignación y ahí está mapeado cuáles entonces han sido las regiones de interés. Entonces, presidente, frente a eso tenemos 3 estrategias. La primera es que cuando llegamos a asumir la responsabilidad del Ministerio de Ambiente, lo que hicimos fue un diálogo con la Secretaría de Transparencia para revisar todos aquellos proyectos que en ese momento se nos entregaron como que estaban viables y queríamos entonces confirmar que efectivamente estuvieran listos y hubiera pasado un criterio técnico suficiente para asegurar su cumplimiento. Frente a ese análisis que realizamos, la conclusión fue que la mayoría de ellos tenía falencias técnicas, por lo cual los devolvimos al proceso de completar sus requerimientos. Eso fue digamos, el 95% de los proyectos fueron devueltos y fueron completados y aún están en proceso de evaluación con un asunto adicional que nos ha surgido, que es un nuevo concepto de DNP que estamos analizando precisamente con Presidencia durante esta semana y sobre lo cual podemos discutir en otro momento. Hubo un 5% de los proyectos que se habían dado como ya cumpliendo todos los requisitos que consideramos que no cumplían
y con lo cual entonces no fueron asignados. Pero esos son los que estaban por firmarse sus resoluciones. Distinto es el escenario de aquellos que ya se han firmado las resoluciones. Entonces, sobre las ya firmadas resoluciones, según fue su instrucción hace una semana, estamos arrancando con una auditoría para los proyectos que se desarrollan particularmente sobre una de las regiones de su interés, que es Mojana. Y respecto también a los demás proyectos en el universo de todo el territorio nacional, el DNP directamente hace el seguimiento y también la Secretaría de Transparencia tiene una información con la cual ha venido trabajando. Y cierro con este mensaje, que son los 13 acuerdos de ordenamiento territorial alrededor del agua, que como sabemos era uno de los ejes centrales del programa de gobierno y por supuesto reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí tenemos 4 pendientes de los 13, uno de los cuales vamos a firmar próximamente, que corresponde a la región Macizo, y lo firmaremos el 15 de diciembre en la ciudad de Popayán. Ese es un trabajo de varios meses desarrollado entre comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de este territorio, lo cual responde también a toda la relación interétnica que allí existe, y es a partir de esa interacción que logramos los acuerdos. Quedan pendientes para el próximo año 3 de los acuerdos: la Ciénaga de Zapatosa, que para nosotros responde a toda la estrategia de corredor de vida del Cesar, donde el Ministerio de Ambiente tiene una apuesta respecto a contribuir desde la conservación ambiental a superar el extractivismo minero de esta región. En segundo lugar, tenemos para el próximo año también lo que tiene que ver con altillanura y las sabanas de la Orinoquía. Y finalmente el Pacífico, que estamos buscando articular con toda la estrategia que tenemos desde el Ministerio respecto a el cumplimiento de la sentencia del río Atrato, que como sabemos es el primer río que en Colombia se declara sujeto de derechos y es entonces un ícono de la jurisprudencia y por supuesto un esfuerzo interinstitucional que nos corresponde a todos en este gobierno.